Buenas tardes a todos, mi nombre es Paula Santillán Bautista, soy aspirante a la Ingeniería en Biotecnologías. Esta ocasión les presento el informe final de la investigación documental y de campo sobre el tema agrobiológicos. Hoy día estamos enfrentando un cambio climático en nuestro planeta. Debido a esto, el sector agrícola de México se está viendo muy afectado. El presente proyecto surgió después de analizar el área de trabajo de un ingeniero biotecnólogo, porque éste es capaz de llevar sus conocimientos al área agrícola de nuestro país. Como primer punto se estableció que fuera un proyecto informativo sobre los productos agrobiológicos, para poder controlar un poco las plagas de los cultivos de maíz en la comunidad de San Sebastián, Zumpango, Estado de México. Cabe mencionar que esta comunidad era considerada como un pueblo con gran producción agrícola, aunque en la actualidad esta se ha ido degradando. Nuestro objetivo es remover pensamientos establecidos en los agricultores y transferirles la curiosidad por adquirir conocimientos sobre los agrobiológicos y asimismo ellos implementarlos en su nueva producción de maíz. Así, este informe presenta la metodología, las técnicas y la síntesis de la información utilizada y recabada para poder llegar a mostrarles las conclusiones y las recomendaciones para posibles extensiones de este proyecto. Pero para entender este proyecto, veamos el siguiente concepto. ¿Qué es un agrobiológico? Un agrobiológico son microorganismos que no se ven a simple vista, pero que son benéficos a las plantas, ya que directa o indirectamente controlan enfermedades o plagas agrícolas. En primera sección vemos un tipo de agrobiológico de agentes microbiales, es decir, de agentes como bacterias, como hongos o como virus. En la segunda imagen se alcanza a ver un agrobiológico, pero con agentes biológicos. ¿Qué es un agrobiológico? Un agrobiológico es un producto a base de microorganismos que este producto tiene como finalidad hacer un control de plagas o bien exterminar las plagas. Estos agrobiológicos se pueden comparar con un biocida. Tienen la calidad de un biocida y tienen su función de un biocida. Es decir, son enemigos naturales de una plaga en un cultivo. Ahora bien, entendiendo un poco qué es un agrobiológico y lo que presuntamente se expuso a los agricultores de esta comunidad, pasemos a ver la metodología que se siguió para este proyecto. Ahora bien, la metodología a seguir en este proyecto se dividió en 3 sesiones, denominadas sesión 4, sesión 5 y sesión 6. En la sesión 4 se da el comienzo a un anteproyecto. En este se da la selección y origen de tema, se plantea el problema, se da justificación, se formulan hipótesis y se formulan objetivos, tanto generales como específicos. Asimismo, se da origen a un cronograma de actividades y se propone un esquema de trabajo inicial. En la sesión 5, investigación documental del tema agrobiológicos, se desarrolla el esquema de trabajo que se planteó en la sesión anterior. En este esquema de trabajo se abordan temas como los antecedentes de la agricultura mexicana, como amenazas en la agricultura mexicana. Así, en este mismo rubro se enfatizan lo que son las plagas, se dan las consecuencias de las mismas y se dan conceptos básicos de lo que es
la agrobiología y el agrobiológico. Así también se da un enfoque de los tipos de agrobiológicos, el uso de estos, las ventajas y las desventajas. En este rubro y en esta sección se utilizan fuentes secundarias. La sesión 6, la investigación de campo del tema de los agrobiológicos, se trabaja por fases, teniendo como resultado 4 fases a seguir. La primera fase es el diario de campo, que nos lleva a conseguir nuestra bitácora. Esta fase se da un acercamiento a la comunidad y se obtiene información visual y auditiva, que puede ser más visual que auditiva. En la segunda fase se estructura un guión de una entrevista. Esta es aplicada a 2 personas de la comunidad, pero por producto de la bitácora tenemos que una sola persona es pieza clave para poder aplicar esta entrevista. En la tercera fase se hace una estructura de una encuesta que es aplicada a una población muestra constituida por 10 personas que cuenten con 2 variables en común: una, que sean agricultores, y 2, que posean un cultivo actual. Esta información recabada en estas encuestas es analizada mediante la sintetización de esta información conforme a las gráficas que posteriormente veremos. En la cuarta fase, que es la del reporte final, se analiza la información recabada mediante a la documentación ya previamente analizada y a la información recabada de la investigación de campo, así dando nuestro informe final para poder exponer las conclusiones y las recomendaciones que podemos hacer para una posible extensión de este proyecto. Ahora bien, teniendo entendida la metodología que se siguió para este proyecto, pasemos a observar los resultados encontrados. Ahora bien, los resultados obtenidos de los datos informativos son que la mayoría que se dedican a la agricultura son del género masculino, que de ellos el 40% radican entre una edad de los 63 a los 73 años, de los cuales el 70% cuentan solamente con el nivel de secundaria. Y un dato que nos llamó mucho la atención fue que el 10% de los agricultores tienen un ingreso extra aparte de su actividad como agricultor, es decir, otro trabajo extra para poder para poder llevar a cabo esta actividad. Ahora bien, el 60% de nuestra población muestra siembran en tierra de su propiedad, el 20% siembran en tierra ejidataria y el otro 20% siembran tanto en tierras de su propiedad como en tierra ejidataria. En este rubro se notó que por lo regular los que siembran en ambos tipos de tierra, una de ellas la siembran a renta, es decir, que hay veces que pagan porque los dejen sembrar ahí, o bien, como vulgarmente se conoce, se vayan a medias. Pero de estas tierras a sembrar, ¿cuántas hectáreas tiene sembradas un agricultor? Pues bien, se dice que 5 personas de la población muestra tienen en su poder de 1 a 2 hectáreas. Asimismo, las otras 5 tienen en su poder de 5 a más. Aquí hay un dato muy revelador. ¿Por qué? Porque se nos hace notar que el máximo de hectáreas por
por un agricultor es de 18 hectáreas. Pero ¿por qué enfatizo aquí? Porque pues nos da a saber que los cultivos son extensos, por lo tanto, al entrar una plaga, la inversión de un solo agricultor se hace mucho más costosa al quererla controlar. Por otro lado, consideramos que el 90% de los agricultores obtienen sus cultivos o bien obtienen sus cosechas mediante un sistema temporal, puesto que sí existe el sistema de riego, pero no todos cuentan con alguna conexión a dicho sistema. Aquí con esta gráfica se hace un nuevo hallazgo, puesto que no toda la tierra ejidataria tiene el servicio de riego, debido a que no todas las tierras están conectadas al pozo alimentador, y aún así, estando conectadas al pozo alimentador, el encargado de brindar este servicio es el organismo de Odapaz dentro de este municipio. Pero pasemos a ver qué hacen estos agricultores con sus siembras. Para esto, la siguiente gráfica, llamado como el destino de la siembra. Tenemos que el 30% lo destinan para una cosecha, pero para consumo humano. El 20% de ellos lo tienen como para silo. El otro 20% lo tienen para una cosecha meramente de forraje. Los otros 10% están divididos. Uno de ellos lo consideran tanto para silo, para cosecha, consumo humano y para cosecha forraje. ¿Por qué enfatizo en este rubro? ¿Por qué? Porque ese 10% que lo utilizan tanto para silo, para cosecha de consumo humano y como para cosecha de forraje, son las personas que cuentan en su poder con mayor hectáreas. Ahora bien, pasemos a analizar las plagas más comunes en esta área. Teniendo a la cabeza el chapulín lo consideran como el más latoso en los cultivos, puesto que año con año se tiene la aparición de esta plaga. En segundo término, vamos a exponer el caso del soldado. El soldado es considerado como uno de los más peligrosos que pueda aparecer en los cultivos de maíz, puesto que nos hace de conocimiento que este soldado puede acabar con una hectárea en una sola noche. El año que apareció esta plaga, pidieron los agricultores ayuda hacia el municipio, dándoles por respuesta efectivamente la ayuda. La ayuda fue mediante fumigar las hectáreas en su poder de los agricultores mediante el uso de avionetas. Sí, efectivamente son productos químicos los que se utilizan en estas cuestiones de control hacia las plagas. Otro dato interesante es que el 24% de nuestra población muestra consideran que la hierba es una plaga de igual forma que el chapulín, muy latosa, puesto que aquí nos hacen llegar un rubro, un tipo de plagas que la consideran ellos como chayotillo. Como ya se dijo, los productos que utilizan para controlar las plagas son meramente químicos. No hay ningún solo agricultor que cuente con un controlador de plaga natural. Asimismo, se observa que el conocimiento para aplicar dichos químicos está orientado meramente a la experiencia que ha tenido el vendedor
Por otro lado, tenemos que la incidencia en perder sus cultivos va del 30%. De estos 30%, el 67% lo radican o lo aseguran que es porque no llueve en esta entidad. Como ya se dijo, estos agricultores tienen en su poder sus hectáreas y basan su agricultura, sus cosechas, en un proceso de cosechas atemporal. Así, con todo lo anterior dicho, tenemos que nuestro 90% de nuestra población muestra desean conocer más sobre los productos agrobiológicos, pues se les ha transferido la curiosidad por conocerlos, formándose una esperanza en una nueva producción agrícola. Ahora pasemos a las conclusiones de nuestro proyecto. Como ya se dijo, se cumplió en su 90% de lo planificado, teniendo que como logro se empatizó con los agricultores. Asimismo, nuestra población muestra se sintió agradecida por tomarlos en cuenta y expresaron su dicha por querer ser rescatada la agricultura de esta comunidad. También tenemos como conclusión que nos hacen llegar la notoria observación de ellos mismos que han habido agricultores desertores en los últimos años, pues estos agricultores toman sus tierras y las venden o las rentan, esto con un fin de una urbanización futura de la comunidad. Otra de las conclusiones a las que llego, pues meramente es como una falla que se tuvo a lo largo de este proyecto, puesto que los agricultores me comentaban que tenía que proporcionarles conocimientos de los costos actuales de dichos productos. Dicho que este rubro no lo consideré dentro del proyecto, pues sería una conclusión pues fallida. Ahora bien, otra de las conclusiones a las que se llegó es que no por ser ejidatario se cuente con este servicio. Bueno, ese rubro ya lo habíamos tomado, pero sí quiero enfatizarlo. ¿Por qué? Porque se supone que aún así, teniendo conexión para riego, hay que pedir permiso para obtenerlo a ODAPAS. Así también este servicio de riego cuenta con un costo hacia los agricultores. Ahora bien, las recomendaciones que yo hago para una extensión del proyecto es proporcionar costos actuales de los mismos, así también considerando que es de suma importancia que un experto oriente a dichos agricultores en el control de plagas, teniendo como factor que ellos también consideran la hierba como una plaga. Otra recomendación en cuestión al informe escrito es que se recomienda tener de 2 a 3 cuartillas más para que se expongan los resultados obtenidos y enfocar un poco más las preguntas de la encuesta, puesto que mismos agricultores nos iban esclareciendo y enfocando más las respuestas que nosotros presuntamente teníamos como pie de inicio. Pues bien, he llegado al final, espero mi investigación se haya asegurado. Sé que falta un poco afinar algunos detalles, pero les comparto que mi experiencia fue grata y pues espero que pues les haya gustado mucho y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.